noticias nos encontrarás fácilmente. Le agradezco a Omar Machain que se encuentra en los controles técnicos. También el saludo va para Litsi González, Cristina Arana, que está a cargo de la redacción y del canal Continental de Noticias, Rocío González Araoz en la producción de este espacio. Yo soy Laura Mora, te invito a que te pongas en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. Comenzamos. Cara a cara, la entrevista. Bueno, ya tenemos aquí con nosotros en cabina y me da mucho gusto recibirlo a Martín Preciado Figueroa, titular de la Comisión de Arbitraje Médico. ¿Cómo estás, Martín? Qué gusto. Muchas gracias Laura por permitirnos estar en este espacio y bueno, pues platicar contigo y con el auditorio de todo lo que es la prevención en temas de materia de salud y obviamente que el tema que me has invitado a platicar el día de hoy pues es un tema creo que muy importante. La usurpación de funciones. ¿Nos podrías ayudar a entender, nos podrías definir qué significa esto, por favor? Claro, cuando hablamos de usurpación de una profesión en materia de salud, quiere decir que alguien sin las capacidades académicas o las credenciales que permitan la actuación en un área determinada, se incluye y ofrece servicios que no son de su competencia. Creo que de esa manera podemos definirlo claramente. Es una persona que invade un área de especialidad o de competencias académicas en materia de salud y que no tiene las credenciales ni el soporte suficiente para poder brindar esos servicios. Y dentro del área de la medicina, ¿cuáles son cuáles son las funciones que sufren más de esto? Bueno, yo creo que en la actualidad, sin duda alguna, el tema de la medicina estética es uno de ellos. El tema de la cirugía general sería otra área muy importante y cada día más lo vemos en el área de la odontología. En los tres aspectos, pues el problema que tenemos los pacientes, los usuarios de los servicios de salud, es que si nos ponemos en manos de una persona que no domine las técnicas o que no se haya preparado suficientemente en lo que nos está ofreciendo, podemos tener riesgos importantísimos con secuelas graves, secuelas irreparables muchas veces y ocasionalmente pues también riesgo de perder la vida, que eso es terrible, ¿no? No puede ser que alguien tenga el valor para ofrecer un servicio que va a poner en riesgo la vida de una persona, ¿no? Eso creo yo que es la pérdida de los valores que actualmente vemos. Entonces, ¿es en odontología donde más vemos este tipo de prácticas? No, yo creo que van a la par. ¿A la par? Por supuesto, el área de la medicina estética y odontología yo creo que van parejeando. Sin embargo, sí hay un incremento importante en ofertas de atención odontológica de especialidad que lo hacen personas que no tienen la especialidad. Me refiero a ortodoncia, me refiero a prostodoncia, a endodoncia y muchas veces también a cirugía maxilofacial. ¿Y esto a qué se debe? ¿A qué se debe que se esté haciendo realizando este tipo de prácticas por quien no está especializado? ¿Qué es lo que va pasando? Cuando ustedes hacen una investigación sobre estos temas, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que es una cuestión multifactorial. Creo yo que, en primer lugar, el hecho de que el usuario de los servicios de salud busca que existan ofertas más económicas del trabajo que él quiere que se le realice. Segundo, hablando específicamente del tema de la medicina estética, pues creo que hay una sobredemanda de servicios estéticos. Y cuando hablo de medicina estética no me refiero solamente a procedimientos quirúrgicos, que sería lo más profundo y lo más agresivo que puede recibir un cuerpo humano, sino también al uso de rellenos y de toxina botulínica. Los rellenos faciales tienen también riesgos, son procedimientos invasivos
Y si no conocemos la anatomía, podemos dejar secuelas gravísimas en una persona. Recientemente hemos visto casos de personas que se someten, por ejemplo, a los peelings químicos, a las dermoabrasiones químicas, en manos de personal no experto, no dermatólogos cosméticos, no cirujanos plásticos certificados, y que de repente llegan con nosotros a quejarse de una secuela grave por quemaduras de segundo o tercer grado que dejan cicatrices irreparables y que generalmente se hacen en la cara de los pacientes o de las pacientes. Qué barbaridad. Y nos está comentando aquí uno de nuestros radioescuchas que no solamente en la medicina, efectivamente, dice que en la arquitectura, y es otro tema, también en la arquitectura, cómo se han usurpado funciones, pero también ya nos daremos el tiempo y el espacio para hablar de este otro tipo de profesiones donde se están usurpando. Claro, evidentemente no es exclusivo del área de la salud, y es tan relativamente común esto que está tipificado en el Código Penal del Estado de Jalisco. Existen castigos específicos, tanto económicos como de penas corporales, que van de los 3 a los 8 años de prisión cuando la persona usurpa una profesión que no le corresponde. Imagínate, digo, si en la salud es grave, pues también en la arquitectura una construcción es grave. Si un ingeniero que no es ingeniero construye un edificio y este se desploma, pues evidentemente pone en riesgo la vida de las personas. Pero sucede también en leyes y sucede En todo, en todas todas las las carreras, profesiones. en todas las carreras que existen. Tenemos que hacer una pausa comercial. Regresamos. Esto es Cara a Cara. Estamos de regreso a Cara platicando con Martín Preciado Figueroa, titular de la Comisión de Arbitraje Médico sobre la usurpación de profesiones. Y bueno, es muy importante que nosotros también como pacientes, cuando querramos hacernos algún procedimiento, hagamos la investigación necesaria de con quién lo vamos a realizar. Porque no solamente es decir, ay, quiero quitarme las arruguitas con unas aplicaciones de Botox, y a mí me dijo mi comadre que fue con fulanito de tal, que tiene una estética, y ahí la están aplicando y me sale bien barato. Entonces voy, porque fue mi comadre, pero no la persona que nos está aplicando este producto, que sí es para inmovilizar, por decirlo así, las expresiones, pero no cualquiera las puede poner, doctor. Es correcto. El tema de invadir el cuerpo requiere conocimientos. Requiere conocimientos en materia facial, en materia abdominal, en el área de la salud que corresponda. Creo que es sumamente importante que hagamos los procedimientos con profesionales de la salud que tengan entrenamiento adecuado. El tema estético, pues es hoy por hoy una de las razones de consulta más frecuentes en muchas de las áreas de especialidad. Obviamente, quien lleva a mano pues es la cirugía plástica, estética y reconstructiva, que tiene que ser realizada por personal calificado. Para poder ser especialista en esa área se requieren 1 o 2 años de cirugía general previos a hacer 4 años de especialidad. Hoy hay ofertas académicas que dicen que forman médicos especialistas con nivel de maestría, y que los forman en 6 meses o en 1 año, y que el contacto con un quirófano pues es realmente mínimo o nulo en algunas escuelas. Eso no se puede comparar una cosa con la otra. No es lo mismo 6 años de estar en un quirófano, de medir las consecuencias que puede tener una cirugía, de enfrentarse a los riesgos que implica cada cirugía. Todas tienen un riesgo. Todo paciente es distinto al anterior. Por mucho que haya una técnica estandarizada, ningún paciente es igual al previo. Ninguno va a responder igual. A los hilos de sutura simplemente hay quien hace reacciones adversas, y precisamente en ese tiempo de preparación es cuando nosotros como profesionales de la salud en el área quirúrgica pues entendemos cómo resolver problemas. Si nosotros nos enfrentamos a un efecto adverso y no tenemos la formación profesional, pues lo más seguro es que ese paciente se complique gravemente o tenga secuelas que no podamos resolver. Evidentemente todos los médicos nos
enfrentamos a la posibilidad de que un día en una cirugía fallezca un paciente, aún haciendo todas las cosas perfectamente bien, ordenadas, protocolizadas, con todos los procedimientos, el riesgo de muerte existe siempre. El riesgo de efectos adversos existe siempre. Y esto no es por defender al gremio médico, es una correlación de responsabilidad que debemos tener médicos, pacientes y autoridades. Si nosotros hacemos la mayor parte de las cosas bien, pues el riesgo se reduce a una mínima expresión. Sin embargo, si nosotros empezamos por no tener la formación profesional en el área del profesional de la salud, o el paciente busca a alguien que se anuncia como tal sin serlo, pero le paga y hace que este supuesto profesional siga trabajando, pues también tiene un grado de responsabilidad. Ahora, también las autoridades tienen una responsabilidad en la verificación de los centros hospitalarios, en la verificación de los consultorios, pero no tiene suficiente personal para estar haciendo la vigilancia permanente. Hacemos una pausa aquí porque me gustaría que ahorita que estés hablando sobre esta revisión que se hace en consultorios, hospitales, pasa que muchos de estos que estás mencionando no están registrados. Entonces no hay cómo llegar a ellos si no tienen ustedes un registro. Exacto. Entonces también es importante aquí hacer el llamado a los pacientes, a la gente que vive por la zona y se da cuenta que esta clínica o este consultorio no tiene un registro, hay que notificarlo. Claro. Porque de todo nos damos cuenta, ya que no querramos intervenir o hacer algo, pero eso sería importante. ¿Cómo podría yo decir, sabes qué, en tal parte está el consultorio de un dentista, pero me enteré que está haciendo este tipo de prácticas? ¿Cómo podemos nosotros también apoyar? Bueno, hay dos grandes vertientes en la pregunta que me haces. Una es que el paciente tiene una herramienta digital fabulosa que es la Internet, ¿no? A través de Internet puede agregarse a los consejos de especialidad o a los colegios y sociedades de especialidades, donde vienen registrados todos los nombres de los profesionales que están colegiados, que están asociados y que están respaldados por una agrupación que verifica que estén bien entrenados, que tengan un respaldo académico, egresados de una universidad prestigiada y que tenga todo el soporte pedagógico, académico, administrativo que debe tener un especialista. Y luego los consejos son los que regulan la práctica, asegurándose que la calidad y el estándar de los conocimientos tenga un nivel de máxima eficiencia. Por otra parte, también el paciente puede hacer denuncias ciudadanas a las autoridades del sector salud. Existe la oficina que se llama Comisión para la Prevención de Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, que se abrevia como COPRISJAL, y esa COPRISJAL es el departamento armado, es la que tiene las atribuciones de fiscalización, verificación y probable sanción de los establecimientos de salud. Ellos son los que tienen que checar que el consultorio cumpla con todos los estándares, que el profesional de la salud tenga un aviso de funcionamiento, que el hospital cuente con todos los recursos y la infraestructura necesaria para atender pacientes. Y ellos son quienes pueden hacer las visitas para verificar un establecimiento. Si un día nosotros vamos pasando por la calle y vemos una camioneta que anuncia que cura todo, desde cáncer hasta SIDA, y que cura 100% las patologías, y anuncia que cura 300 o 400 padecimientos ahí en su publicidad, pues eso debe darnos que pensar. Nadie en la salud es Dios. Nadie podemos curar al 100% patologías que ni siquiera la ciencia más avanzada ha tenido la capacidad de curar, como lo es el cáncer en algunas de sus estirpes histológicas, o como es la diabetes, que todavía no hay una cura, ¿no? Eso sería realmente una charlatanería, y eso tenemos que denunciarlo. Ahora también nosotros en la comisión de arbitraje podemos poner a sus órdenes los teléfonos, las páginas, las redes sociales, para que a través de nosotros también puedan verificar si ese médico pues está registrado. Nosotros podemos hacer la gestión
de búsqueda con los colegios, asociaciones y con los consejos para poder de alguna manera asesorar a los pacientes. Y también en un momento dado los consultorios o los hospitales deben tener a la vista, ¿no? Los permisos o los títulos que los sustentan. Bueno, por supuesto, como médicos tenemos la obligación de decir de qué universidad salimos, qué especialidad tenemos, si tenemos nuestra licencia de funcionamiento del consultorio, y eso debemos tenerlo a la vista en las paredes de nuestro consultorio. Y si un paciente nos lo solicita, no tenemos por qué negarnos. Tenemos la obligación moral y legal de presentarle credenciales a nuestros pacientes. Eso el paciente no lo puede cuestionar, el paciente no lo debe cuestionar. Bueno, hacemos una pausa más y regresamos. Esto es Cara a Cara. Estamos de regreso a Cara a Cara platicando sobre la usurpación de profesiones con Martín Preciado Figueroa, titular de la Comisión de Arbitraje Médico. Hasta en este año, ¿cómo van los reportes, las denuncias, las quejas sobre este tipo de prácticas? Bueno, como cada año tenemos una cantidad importante que quisiéramos reducir siempre, afortunadamente este año es cuando empezamos a ver ya un poco de mejora desde el punto de vista de prevención. En lugar de estar solucionando conflictos, ya vemos resultados de las prácticas de capacitación, de visitas a escuelas de medicina, facultades de medicina, a visitas a los colegios, a visitas a diferentes áreas, incluso con los hospitales privados, y ya empezamos a notar una disminución en este tipo de prácticas. Sin embargo, creo yo que pues todavía siguen siendo muchas. Tenemos 17 casos en lo que va del año que tienen que ver con áreas que no corresponden a la especialidad o a la cédula profesional del profesional de la salud. De esas 17, 10 son del área médica y 7 son del área odontológica. Entonces, pues esas cuestiones seguimos luchando, seguimos pugnando porque los colegios hagan una campaña de concientización en la que pues también avisen a sus agremiados que deben cuidar los detalles de dónde se van a meter a trabajar, ¿no? En el área de la salud, tanto odontológica como médica, en el área de la medicina estética, tanto odontológica como médica, es donde más vemos estos problemas, Laura. Estamos teniendo problemas de jóvenes que son recién egresados de la carrera de odontología y están haciendo, por ejemplo, ortodoncia, o están colocando carillas, o están colocando implantes dentales. Y en eso es donde tenemos más problema de malos resultados finales y de secuelas graves. Porque si no tienen una especialidad, si no tienen un entrenamiento adecuado en esos temas, pues el riesgo es muy alto y las secuelas pueden ser importantes. Así es, y creo que también el médico, cuando realmente sabe su trabajo, te hace recomendaciones. Te dice, Claro. sabes que sí, va lo que me estás pidiendo, no va, y te da las razones el por qué no va. Y una persona que no tiene el total conocimiento, pues lo que quiere es hacerlo, creo yo. Sí, Quiere hacerlo por lo que le va a remunerar en un momento dado el hacer esta práctica. Y por eso es que nosotros también como pacientes tenemos que preguntar todo. por supuesto. Cualquier procedimiento, aunque sea sacarte una muela que suena fácil, tenemos que preguntar por qué me la vas a sacar, por qué me estás haciendo esto y esto. Pero normalmente no preguntamos. Es Claro. un gran error que tenemos también nosotros como pacientes. No preguntamos. Llegamos y el médico nos dice, se te va a hacer esto, esto y esto. Ah, está bien. Preguntemos. Es nuestra salud. Así es. Yo creo que es un derecho que no debemos descuidar quienes somos pacientes en algún momento de nuestras vidas. Y es una razón más de la comunicación que debe existir siempre eficiente entre el profesional de la salud y sus pacientes, y al revés, entre el paciente y el profesional de la salud. ¿Por qué tiene que ser esto? Yo creo que debemos entender, por principio de cuentas,
que nuestro cuerpo tiene una razón fisiológica en cada uno de los centímetros cuadrados que tenemos de corporalidad. Una muela tiene una razón de ser, un cornete en la nariz tiene una razón de ser, un pliegue de nuestra piel tiene una razón de ser. Y si nosotros como pacientes no tenemos el conocimiento de esa fisiología, de esa anatomía, pues el responsable final de explicarnos eso es el profesional de la salud que estudió y que sabe por qué está en nuestro cuerpo esa parte. Hace un momento en la pausa platicaba contigo respecto a mi especialidad, que es la de otorrinolaringología, y que hacemos cirugía estética facial con licencia. Tenemos la autorización legal de hacer cirugía nasal estética, pero hay casos donde el paciente te pide y casi te exige que le hagas una nariz como viene en una revista un artista o una artista. Yo creo que eso no puede ser, porque la fisiología nasal pues tiene también una razón de ser. Y si nosotros a una cara grande le vamos a dejar una nariz pequeñitita, que no tenga oportunidad de que las válvulas nasales funcionen, de que los cornetes funcionen, de que el tabique nasal funcione, que la altura nasal funcione de acuerdo al óvalo facial que tenga ese paciente, pues le vamos a hacer un daño en lugar de un beneficio. Y la responsabilidad mía como especialista es orientar al paciente o a la paciente y decirle por qué sí o por qué no le puedo practicar una cirugía. Hablábamos también de las múltiples cirugías que se practican en una nariz de un solo paciente, que puede tener 6, 7, 10 cirugías previas, y que uno tiene que ser consciente de que hacerle una más le va a causar un daño mayor al que ya tiene por las secuelas de las cirugías previas. Y si no somos conscientes de eso y decimos, ay, me voy a ganar X cantidad de dinero con esta cirugía y me vale lo que suceda, pues el riesgo va a ser para el último cirujano que haga el procedimiento. Y si no tenemos esa capacidad ética, esa capacidad de valores morales, de valores ciudadanos, de valores humanos, pues definitivamente estamos actuando contra las personas y no a favor de las personas, como el juramento hipocrático lo dice. Así es, mira, dice por acá un radioescucha, dice, me gustaría comentar, ¿existen cirujanos generales que realizan abdominoplastías, tal vez? Abdominoplastías, sí. Safenectomías. ¿Qué es eso? La safenectomía es una cirugía que se practica en la vena safena, que es una vena importantísima de drenaje de los miembros inferiores, que corre por el muslo. Es una vena muy importante, de gran calibre, que es de retorno. Y la safenectomía se practica habitualmente para reparar trastornos de insuficiencia venosa. Se tiene que suplantar o modificar el trayecto para poder curar las varices en las piernas. Pero pues no es correcto. Un médico cirujano general, me refiero a un médico general, que es un médico cirujano y partero, pues no debería meterse a hacer una abdominoplastía, que tiene un riesgo enorme de sangrado, que tiene un enorme riesgo de pérdida de volumen por el sangrado y que puede llevar a una condición crítica al paciente. Y meterse a cirugía vascular como médico general, pues tampoco creo que sea lo más recomendable. Esa es una cirugía de alta especialidad que practican los cirujanos de tórax y vascular. Luego también dice, continuando con el comentario, refrectomías, ¿qué es esto? Nefrectomías. Si dice nefrectomía, sí. La nefrectomía es la extirpación de un riñón. Eso es del urólogo y nada más del urólogo. En un momento dado puede ser del cirujano general de trauma, que a veces hacen nefrectomías en casos de contusiones profundas de abdomen, donde hay ruptura de la cápsula renal, y tiene que extirpar un riñón sin la presencia del urólogo, pero es competencia solamente del cirujano de abdomen, que es el cirujano general, o del urólogo. Y sí nos hace la recomendación, lo mismo que ya platicamos hace un momento, siempre hay que fijarnos, hay que revisar que sean médicos certificados quienes nos están atendiendo. Hacemos una pausa y regresamos.
estamos de regreso en Cara a Cara y bueno, estamos ya prácticamente en el cierre de este espacio. Estamos platicando con Martín Preciado Figueroa, titular de la Comisión de Arbitraje Médico. ¿Cómo se puede comprobar el delito de usurpación y qué es la pena que se le da? El delito de usurpación de profesiones en materia de salud se tipifica cuando alguien se comprueba que hizo el procedimiento y que su cédula profesional no corresponde a la materia de la que hizo objeto a ese paciente. Lo castiga el Código Penal en Jalisco con una pena corporal de entre 3 hasta 8 años de prisión, depende de la gravedad del daño. Y además hay una pena económica que puede ir de creo que son 150 salarios mínimos hasta 1.500 salarios mínimos, de acuerdo a la zona y de acuerdo, te digo, al daño que haya provocado. Evidentemente esto ya lo califica un juez, ya lo califica un ministerio público, tiene que haber una carpeta de averiguación previa, una carpeta de investigación y ya escapa de las atribuciones que tiene la comisión de arbitraje. Nosotros lo que procuramos hacer en materia de resolución de este tipo de conflictos es que vemos si existe un daño, tenemos la obligación legal y normativa de pasarlo a la Fiscalía del Estado para que ellos determinen si hay suplantación de funciones, usurpación de profesión o cualquier delito doloso que pueda existir y que en un momento dado se califique como tal. Se suman también temas de negligencia, impericia o imprudencia en la práctica profesional y eso también propicia que en un momento dado le pueda ser retirada incluso su licencia para trabajar. La licencia que los profesionales de la salud tenemos para trabajar se llama cédula profesional y cada cédula profesional pues ampara competencias académicas de diferente nivel. Así el médico general tiene una cédula profesional, si hacemos una especialidad tenemos cédula de especialista, si hacemos una maestría tenemos cédula de maestría y así cada grado académico lo podemos ir obteniendo con una licencia profesional para cada uno de los temas. ¿Qué pasa en el caso de que las personas que están realizando estas prácticas no son médicos? Es decir, si es una estética o si es como en el caso de las Matabellas, de la Matabellas. ¿Tienen ustedes injerencia como Comisión de Arbitraje Médico? ¿Esto ya es competencia de otra índole? Podemos tener injerencia, sí, en principio, siempre y cuando el quejoso vaya y ponga un documento de queja con nosotros. Nosotros investigamos en principio el caso que corresponda y determinan los abogados que están ahí en la comisión de arbitraje junto con los médicos que estudian el caso, determinan y nos pasan a los subcomisionados médico y jurídico y a mí como titular la opinión que tienen. Y si de manera colegiada decimos que se produjo un daño, que consideramos que existe la comisión de un delito, tenemos la obligación legal de pasarlo a la Fiscalía y a la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco. Si en la práctica profesional descubrimos que un hospital no cumple con las cuestiones, nosotros no tenemos atribuciones de sancionadores ni de investigadores, de tal manera que pasamos el tema a Coprisjal también. Así es como procedemos. Eso es muy importante saberlo porque, como lo comentas, de repente vemos que se están realizando prácticas en lugares que simplemente por el hecho de ver el lugar nos debería de llamar la atención, deberíamos de prender estos focos de alerta que nos indiquen que no es un lugar apropiado para realizar estas prácticas, porque además a veces ni siquiera llegan a tener, por decirlo así, facha de consultorios. Claro, eso es una práctica cada día más común, Laura. Se publicitan cirugías y dicen voy a estar en la casa fulanita, vengo de tal parte, soy el cirujano más bueno del planeta y haré promociones para que se operen conmigo. Rentan una casa en plataformas o rentan un cuarto de hotel o un departamento y ahí operan. Improvisan un quirófano. Si la población se da cuenta, es importantísimo que la denuncie, porque la Coprisjal no tiene los elementos para darse cuenta
que existen esas cosas. Si no hay una denuncia de por medio, las autoridades no se van a dar cuenta. Y eso tipifica como delito. Eso pone en riesgo la salud de las personas, eso pone en riesgo la vida de las personas. Tenemos casos donde pacientes que se han recurrido a hacer una blefaroplastía, la cirugía de los párpados, las operan en esas condiciones y al no estar sedado el paciente, al no estar acostado el paciente, perforan con la jeringa con la que van a aplicar la anestesia local, perforan el globo ocular, depositan la anestesia dentro del ojo y pierde la vista el paciente. De ese tamaño son los riesgos que puede implicar hacerse una cirugía en un sitio donde no hay recursos para solventar un efecto adverso. Imagínate qué pasará si ponen anestesia local o ponen una sedación y el paciente tiene un efecto adverso, no hay un carro de reanimación, no hay personal que permita reanimar cardiopulmonarmente al paciente y seguramente ese paciente puede fallecer. Entonces, pues hay que dimensionar que son riesgos absolutamente altos para los pacientes. Por ejemplo, lo que está muy en boga es la aplicación de Botox u otras sustancias en la cara. ¿Quiénes son los indicados para realizar estas prácticas? Bueno, yo creo que hay varios especialistas que lo pueden hacer. Está el cirujano plástico, estético y reconstructivo, está el dermatólogo sobre todo que hace dermatología cosmética o quirúrgica, el otorrinolaringólogo puede hacer las cosas de esa manera siempre y cuando tengan entrenamiento en la materia. Podría ser también un médico general, pero que tenga un diplomado en la colocación de rellenos o de toxina botulínica, del Botox. El problema es que luego salen con que te van a aplicar toxina botulínica y no es toxina botulínica, o que te van a aplicar ácido hialurónico para rellenos faciales y resulta que es un polímero semejante a los geles, a estos, ¿cómo se llaman? A lo que se ponen los vidrios ahí se me escapa el nombre Silicón. Al silicón, ¿no? Y lo ponen silicones industriales que evidentemente van a causar una reacción química en un cuerpo humano, ¿no? No están hechos para ponerse a un cuerpo humano. Los productos tienen que ser de laboratorios reconocidos, tienen que tener su licencia sanitaria, tienen que tener las etiquetas correspondientes y el médico te los tiene que mostrar. No puede ser que llegue con una jeringa ya llena y que diga te voy a poner toxina botulínica sin que te muestre el frasquito de dónde tiene que usarlo, y además el manejo de los frascos pues tiene un manejo especial, un manejo de cuidados para que no se contamine, para que se mantenga en buenas condiciones el producto. Se nos terminó el tiempo, pero pues hay que aprender de lo que ha sucedido con los casos de las famosas, de Alejandra Guzmán, que hasta la fecha sigue teniendo problemas con la aplicación de polímeros en los glúteos, o lo que pasó hace muchos años con la señora Lucha Villa. Nos tenemos que ir, Martín, esperamos que pronto nos vuelvas a visitar con estos temas. Con mucho gusto, cuando me invites aquí estaré. Gracias por el espacio. Al contrario, Martín Preciado Figueroa, titular de la Comisión de Arbitraje Médico. Se quedan con el señor Omar Machain y le agradecemos a Rocío González Araoz por su labor como productora durante estos días. Gracias. Gracias a Cristina Arana y a Litsi González, pero sobre todo gracias a ti. Nos escuchamos a las 6. Hasta luego.